Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo aquí, sean bienvenidos más a una clase con nosotros. Aquí su amigo Diego, con mucho gusto, dándoles otra presentación y clase más. Antes que nada, como siempre, les voy a agradecer muchísimo todo su tiempo que me comparten en visualizar todo este contenido que creamos y tenemos para ustedes, ¿ok? Y otra cosita, como siempre les voy a recomendar que tengan una pluma y una libreta en este caso, para que ustedes vayan anotando poco a poquito lo que más les haga importantes, ¿ok? El tema de esta clase ahora va a ser los factores que mueven al mercado de Forex, ¿ok? Vamos a pasar y como siempre vamos a tener un índice, perdón, de contenido para que ustedes puedan ir viendo todos los temas que tenemos en todos estos módulos que hemos hecho para ustedes, ¿ok? Vamos a ver lo que es la introducción, los factores económicos, los factores políticos, bancos centrales y un ejemplo práctico, ¿ok? Y vamos a arrancar. Vamos a la introducción. El mercado de Forex se ve influenciado por múltiples factores externos. Los principales son de tipo económico, político y las decisiones de los bancos centrales, aunque también hay tipo de movimientos que son inesperados o cisnes negros, como se le dice, ¿no? Conocerlos te va a permitir anticipar movimientos y tomar mejores decisiones de inversión. Por ejemplo, cuando dije esto ahorita de los cisnes negros, cuando hay un terremoto o cuando pasó recientemente lo de la pandemia, muchas divisas que son consideradas como refugios, como lo es el franco suizo, se apreció a comparación de otras monedas. Que obvio, también, obviamente el dólar pues, subió mucho en esa temporada. Pero ahorita no estamos hablando del mercado del oro. Ahorita estamos hablando del franco suizo, que es una divisa que va partiendo del Forex, ¿ok? Entonces, eso también lo influencia. Las decisiones de tipo económicos, por ejemplo, si un país tiene una recesión, tiene un problema gigantesco, voy a poner un ejemplo, en Venezuela con el bolívar, obviamente el bolívar hizo que se despreciara muy cañón y obviamente tuviera una hiperinflación. Eso obviamente hace que en el Forex, tú al operar, obviamente, eh, no me acuerdo si era bolívar contra el dólar, no tuviera mucha liquidez, no hubiera mucha gente quien te comprara los bolívares, por lo mismo. Entonces, en el Forex, los factores externos influyen muchísimo, o sea, es muchísimo la influencia, ¿no? Obviamente. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a empezar con los factores económicos. La salud de una economía, y ojo, aquí también vamos a ver en esta presentación temas algo micro y macroeconómicos explicados de una manera sencilla, ¿ok? La salud de una economía se ve reflejada en sus indicadores. Algunos de ellos, o los más importantes, son la inflación. Cuando sube, los bancos centrales suelen aumentar las tasas de interés. El PIB, que es un acrónimo, ¿cuál es? ¿O cuál es su significado? Producto Interno Bruto de un país. Mide el crecimiento económico de un país. El empleo, las altas tasas de empleo reflejan fortaleza en la economía. Y las tasas de interés es un factor clave que determina el atractivo de una divisa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos un caso muy conocido o muy fácil de identificar que es la Reserva Federal. Cuando la Reserva Federal analiza y estudia y prevé que puede haber o una recesión o una inflación o una estanflación, quiere decir una estanflación que es que la economía se estanca, no crece y aparte de eso hay inflación o empieza a generarse una inflación. ¿Qué es lo que hace? Sube las tasas de interés para que la moneda se haga más atractiva, se consigan más inversores y obviamente con eso la idea es que se vaya bajando poquito a poquito la inflación, ¿no? Obviamente. Eso es lo interesante y lo importante. ¿Y eso cómo afecta en Forex? Por ejemplo, si la Reserva Federal anuncia, ya sea en sus conferencias, anuncia que se prevé que va a haber una recesión
o una inflación o algo por el estilo, obviamente el dólar, que es su moneda base, pues se debilita a comparación de las otras monedas. Entonces ahí por ejemplo, tendrías que estar, si, cuando tú te enteres de esa noticia o veas esa noticia o como sea, tú lo que harías es, ok, estoy viendo que la Reserva Federal dice que su propia moneda va a perder valor. ¿Por qué? Porque hay inflación, hay desempleo, etcétera, etcétera. Ok, dices, bueno, voy a comprar euro dólar a contra el dólar americano. O sea, estás comprando euros para que el euro se aprecie a que el dólar se va a depreciar por esos factores económicos, macroeconómicos, yo los llamaría más bien, que hay en la economía de ese momento. ¿Ok? Y esto aplica para todas las economías del mundo, ya sea el Banco Central Europeo o los países europeos. Hubo un caso similar muy famoso de George Soros cuando apostó con la libra británica. Eh, Ahí fungieron y tuvieron mucho que ver los factores económicos en ese momento, porque eran los noventas, tuvo que ver mucho por el marco alemán, la libra esterlina de Reino Unido, por los acuerdos del RMB, algo así, no recuerdo exactamente, pero ¿por qué al final de cuentas la inversión de George Soros o la apuesta de George Soros resultó siendo ganadora? Una, porque obviamente estudió, previsualizó y fue estudiando conceptos macros. Ahora, en ese momento, el valor de la libra estaba sostenido, pues no por un valor real. Entonces, también en ese entonces Inglaterra estaba en un momento, pues de bajo empleo, tenían una tasa de desempleo muy grande, tenían una inflación, tenían un estancamiento. Entonces, todos esos factores económicos afectan, quieras creer o no, o quieras verlo, así afectan sí o sí a la divisa de un país. Y ese es un momento determinado que se presenta una oportunidad para que tú como trader puedas entrar. Yo, por ejemplo, cuando ha habido situaciones tensas de allá, de Oriente Medio, o de Rusia y Ucrania y todo eso, uno, lo que hago es posicionarme en compras en el oro y si veo que también pasa a afectar esas situaciones macroeconómicas y políticas a nivel mundial, veo que también pasan a afectar lo que es el petróleo, pues también pongo posiciones de compra del petróleo. ¿Ok? Todo eso debes de estar tú muy consciente de los factores económicos. Si tú quieres ver los factores económicos, yo te voy a recomendar dos apps que los puedas ver perfectamente. La primera es MyFXBook. Ahí puedes ver todas las noticias macro que hay. Por ejemplo, hoy es viernes. Todos los viernes o más bien, sí, todos los viernes del mes se ve o salen las NFP, que es una noticia fundamental muy importante del dólar. Son las nóminas no agrícolas. Son todos los viernes o el primer viernes de cada mes. Eso es una noticia fundamental muy pesada que si obviamente, dependiendo de cómo salga o que las nóminas no agrícolas salieron o muy buenas o muy malas, eso termina siendo sí o sí una repercusión para el dólar, ya sea una alza o una baja, cualquiera de las dos. ¿Ok? Entonces lo puedes ver en MyFXBook o en investing.com. También hay otra que se llama Forex Factory. Esas tres yo te recomiendo en consideración personal para que tú puedas ir leyendo e investigando todos los factores económicos y todas las noticias económicas que hay en el trading y que puedan afectar sí o sí a, a las divisas. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, los factores políticos, aunque no lo crean, también es un actuante muy importante en el mercado de divisas. Las decisiones políticas y los eventos internacionales también impactan en Forex. Las elecciones generan incertidumbre o volatilidad. Este es un punto muy interesante porque cuando ganó en 2016 la primera vez su candidatura al presidente Donald Trump, yo recuerdo que el peso se llegó a disparar a 21 pesos por dólar en ese entonces. ¿Por qué? Porque la gente creía que Trump iba a hacer guerra, iba a provocar mucho caos financiero, etcétera, que no iba a saber manejar un país.
que bueno, eso ya yo se lo dejo a los expertos, yo no critico nada de eso, pero eso influyó a que hubiese mucha incertidumbre y mucha volatilidad en el peso mexicano y eso hizo que obviamente se devaluara mucho y el dólar se fortaleciera, llegando a estar, yo recuerdo que por esas épocas estaba el peso en 17,50, si no mal recuerdo, y cuando gana Trump y asume, el peso llegó a estar en 21 más o menos, ahora con la pandemia también. Entonces, y con su segundo mandato que acaba de ganar, no tiene mucho que acaba de ganar, igual lo mismo. O sea, entonces, las elecciones generan una incertidumbre y volatilidad. Por ejemplo, a la hora de que eligen a un nuevo presidente de la Reserva Federal, o en todo caso que elijan a alguien nuevo del Banco Central Europeo o del Banco Central de Japón, etcétera, etcétera, quieras o no, van a generar una incertidumbre y una volatilidad. Por ejemplo, en el caso de Argentina, yo recuerdo que ellos tenían una inflación muy grande, tenían mucho desempleo, llegó Milei y obviamente fue una elección que generó una incertidumbre y volatilidad en los mercados, porque sí, a lo mejor él es una persona de derecha, entonces él obviamente lo que quiere es atraer inversiones a su país, generar empleos, que se baje la inflación, que por lo que veo creo lo ha logrado. No sé si alguien de aquí es de Argentina y nos podrá comentar, ¿no? Lo estoy usando de ejemplo, no lo estoy usando para politizar. Entonces, los factores políticos también tienen muchísimo que ver, tienen muchísimo peso. También es algo muy curioso que desde que ganó Trump, desde su primer mandato y ahora en su segundo mandato, los tweets que pone generan también muchísima volatilidad. Yo recuerdo un tweet, no de Donald Trump, pero sí de Elon Musk, donde él decía que él ya había comprado X cantidad de Bitcoin y que él iba a comprar X cantidad de Shiba, no, de Dogecoin. Entonces eso genera una volatilidad gigantesca y eso que Elon Musk no es no era político en ese entonces influía mucho. Conflictos internacionales, guerras, sanciones o tensiones geopolíticas afectan el valor de las divisas. Por ejemplo, el tema de Rusia, con todas las sanciones que tiene, obviamente el rublo se despreció. En el caso de Venezuela, lo mismo con el bolívar. Y las guerras, eso hace que, obviamente es una situación política, porque pues, por algo se hace la guerra, por algo se produce, y eso afecta al mercado de divisas. ¿Por qué? Porque lo que busca es, los inversores buscan salvaguardar su dinero, que en este caso una moneda que suele ser muy estable, que suele ser una moneda de refugio, es el franco suizo. ¿Ok? Y los acuerdos internacionales, que son tratados comerciales y alianzas, que pueden fortalecer o debilitar una moneda. Por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio aquí en México, no sé si en mi país ya lo modificaron, la actual presidenta que está, no lo sé, desconozco, pero eso obviamente hace que tenga un valor más fuerte la moneda o más barata, pero más barata no significa que esté mal. Al contrario, así con eso las empresas extranjeras compran más barato aquí en México o producen más barato y eso crea empleos, crea inversión, entonces también tiene que ver, eso también afecta a las divisas. Entonces estos pequeñitos ejemplos, ténganlos presente porque todo tipo de factor político de su país afecta en su divisa. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente y son los bancos centrales. Los bancos centrales tienen un papel fundamental en el mercado de Forex y algunos de ellos son la Reserva Federal de los Estados Unidos, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Japón, entre otros. Ellos controlan la política monetaria y el nivel de las tasas de interés, lo que influye directamente en la fortaleza de sus divisas. Por ejemplo, si la Reserva Federal sube sus tasas de interés, es porque a lo mejor en ese momento se encuentra su economía en una situación pues algo delicada o no precisamente, sino que busca que la gente invierta en dólares para que tengan reciban, perdón, esa tasa de interés. Por ejemplo, aquí en México hay algo que se le llama los CETES. Si tú quieres invertir en CETES,
lo puedes hacer, pero tienes que estar consciente y pendiente de qué tasa de interés hay en el Banco de México. Si no mal recuerdo, a fecha de hoy, creo que rondaba entre el 8.5 y el 9%. No lo he checado. A lo mejor estoy diciendo un dato al aire. Pero también un banco central influye mucho en las divisas o en el mercado de Forex. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí es un ejemplo práctico. Cuando la Reserva Federal decide subir las tasas de interés, el dólar estadounidense suele fortalecerse porque ofrece mayores rendimientos a los inversionistas. Y era lo que comentaba en la pestaña anterior. Esto genera una mayor demanda de dólares, ya que dices, ok, yo estoy invirtiendo en pesos mexicanos, me está dando, por ejemplo, el 8% anual, pero si yo invierto en dólares, me van a dar una tasa del 12% anual. Dices, 9, 10, 11, 12, son 4% de interés más. No, pues vendes tus pesos y los conviertes a dólares, eso hace que haya una mayor demanda de dólares. De la misma manera, si un banco central baja las tasas de interés, la divisa tiende a debilitarse. Y aquí yo puse un ejemplo que pasó, si no mal recuerdo, la semana pasada. Aquí tenemos un ejemplo de una noticia fundamental que hubo en el DXY, que es el índice del dólar, y tuvo una fuerte depreciación del dólar americano y por eso podemos ver que cayó. No, bueno, no me aparece exactamente, no coloqué exactamente el precio en el que cayó, pero podemos ver que sí fue una caída pues bastante grande, ¿no? No es una caída de 10 pips o 20 pips, es una caída gigantesca. Entonces eso obviamente, ¿por qué se originó? Porque hubo una noticia fundamental, como lo dije, no precisamente fue una noticia política, fue una noticia más económica, como la ponemos aquí en esta presentación, y eso hizo que pues obviamente cayera, ¿no? El valor. Y si tú hubieras tenido, por ejemplo, una compra en el euro dólar un día antes de la noticia, y un día después pasa la noticia, tu operación de compra, pum, hubiera subido muchísimo más de beneficios. ¿Por qué? Porque esa noticia te favoreció, hizo que el precio tuviese todavía aún más grande su beneficio. Si hubiera sido el caso contrario, que tú hubieses tenido una venta y en este caso el euro, perdón, subió, pues hubieras perdido. Pero para eso nosotros tenemos un stop loss y una gestión de riesgo, ¿ok? Y vamos a pasar ya a la última, que pues son darles las muchas gracias por quedarse aquí, por prestarnos su tiempo y su atención para que ustedes se formen como traders, ¿ok? Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.